Hola, yo soy Diacono Kyle y bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie del sufrimiento. Pues en la primera parte enfocábamos en la pregunta del sufrimiento y también en la búsqueda para el sentido del sufrimiento en el Antiguo Testamento. Y tenemos para acompañarnos la carta apostolica de San Juan Pablo II, Salvífici Doloris, que significa el sentido cristiano del sufrimiento humano. Pues dijimos en la primera parte que el sufrimiento es una experiencia exclusivamente humana. Y también la Sagrada Escritura es un gran libro sobre el sufrimiento. Pues en el Antiguo Testamento hay muchas razones por el sufrimiento. Al principio tenemos la idea que el Señor paga bien con bien y mal con mal. Pero esto no es completamente la respuesta al sufrimiento. El sufrimiento es una mezcla de castigo, prueba, trabajo de Satanás y nuestra culpa. Hay muchas razones. Pues ahora, en la segunda parte, vamos a enfocar en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos la acción salvífica de Dios. Jesús completó la redención del mundo por la cruz. Y San Juan Pablo II dice esto: el amor es la más profunda fuente del sentido del sufrimiento. Es como decir que la acción de Jesús en la cruz fue una acción de amor. Y ahora tenemos el sentido salvífico del sufrimiento. Pues al principio vamos a decir que Dios nos dio su Hijo único. Hay un mensaje en el Evangelio de Juan 3:16, que es muy familiar. Es esto: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta contiene la acción salvífica de Dios. Recuerda que Jesús está diciendo esto. Y vamos a enfocar en que Dios nos dio su Hijo único por su gran amor de todos. Y ahora con esto, con Jesús, hay una nueva dimensión en el tema del sufrimiento. Hasta ahora hemos enfocado en la dimensión temporal, el sufrimiento diario. Pues ahora pensamos en la dimensión espiritual. Y esto es el sentido fundamental y definitivo del sufrimiento. Jesús vino para protegernos del mal definitivo, que es la pérdida de la vida eterna. San Juan Pablo II dice que el hombre muere cuando pierde la vida eterna. No vamos a olvidarnos del sufrimiento temporal, pero vamos a enfocar en el trabajo definitivo de Jesús, que es la liberación del pecado y de la muerte. Miramos la vida de Jesús para ver su encuentro con el sufrimiento. Primero, la encarnación y el nacimiento de Jesús. Dios podría haber utilizado métodos diferentes para salvarnos. Pues, primero, Él eligió hacerse humano. Dios se hizo carne y recibió la naturaleza humana. Esto se llama el kenosis y lo encontramos en la carta a los Filipenses. Es esto: Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres. Encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Dios se hizo humano, y al principio se hizo bebé. No vino como rey poderoso, sino niño inocente. Esto demuestra la
el camino de la humildad. Jesús entró en la debilidad humana, en el sufrimiento humano. También Jesús nos enseña por su ejemplo en el ministerio a los que sufren. Jesús tiene poder y lo usa en su vida humilde para sanar a los demás. Al principio de su ministerio público, Jesús encontró el sufrimiento del mundo. Y esto demuestra para nosotros que está bien al sufrir. También tenemos las beatitudes. En el Evangelio de Mateo enfocan en los que sufren espiritualmente. Y en el Evangelio de Lucas enfocan en los que sufren físicamente. Jesús experimentó el sufrimiento en sí mismo. Experimentó la fatiga, la falta de vivienda, la traición de sus amigos. Y también Él reconoce que Él tendrá que sufrir las predicciones de su pasión. Y hay una en el Evangelio de San Marcos. Jesús dice esto: estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero 3 días después resucitará. Pero Pedro trata de obstruir a Jesús, diciendo: Dios no lo permite, Señor, nunca te sucederán tales cosas. Y Jesús le contesta: pasa detrás de mí, Satanás, tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Jesús sabe que Él tendrá que sufrir. También hay el poema del siervo de Yahvé en el libro de Isaías. Es una figura quien va a sufrir por todos en Israel. Y San Juan Pablo dice esto: el poema del siervo doliente contiene una descripción en la que se pueden identificar, en un cierto sentido, los momentos de la pasión de Cristo en sus diversos particulares: la detención, la humillación, las bofetadas, los salivazos, el vilipendio de la dignidad misma del prisionero, el juicio injusto, la flagelación, la coronación de espinas y el escarnio, el camino con la cruz, la crucifixión y la agonía. Encontramos aquí la profundidad del sacrificio de Cristo. Cristo sufre voluntariamente y también sufre inocentemente. Jesús nos da el sentido definitivo del sufrimiento no solo en sus palabras, sino que en su vida, en su propio sufrimiento. Esta es la palabra última de esta enseñanza, la doctrina de la cruz, como dirá un día San Pablo. Estamos aquí ahora en la pasión de Cristo. Empieza con la agonía en el jardín de Getsemaní. Pues San Juan Pablo dice: sus palabras demuestran a la vez esta única e incomparable profundidad e intensidad del sufrimiento que pudo experimentar solamente el hombre que es el Hijo unigénito, físico, emocional, espiritual. Jesús experimentó el abandono, la burla de los demás, el rechazo de sus discípulos y también el peso del pecado en total. En el jardín, Jesús dice esto: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y en otro evangelio: Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Estas palabras tienen una pluriforme elocuencia. Prueban la verdad de aquel amor que el Hijo unigénito da al Padre de su obediencia. Al mismo tiempo, demuestran la verdad de su sufrimiento. Y entonces
la cruz. San Juan Pablo tiene esta reflexión. Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Puede decirse que estas palabras sobre el abandono nacen en el terreno de la inseparable unión del Hijo con el Padre, y nacen porque el Padre cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros, y sobre la idea de lo que dirá San Pablo, a quien no conocía el pecado, le hizo pecado por nosotros. Pero precisamente mediante tal sufrimiento, Él realiza la redención, y expirando puede decir, todo está acabado. Pues entonces tenemos la pena del Santo Viernes y el silencio del Sábado de Gloria. ¿Fue Jesús derrotado en todo esto? No. Ahora tenemos la resurrección, la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Todavía tiene en su cuerpo las marcas de su pasión, en sus manos y su costado. Y esto demuestra la realidad del sufrimiento. Ahora es un signo de amor, de sacrificio para todos. Y ahora podemos ver en nuestro logo de la parroquia, San Francisco tiene los estigmas en sus manos. Él recibió estos signos del sufrimiento y amor de Cristo. ¿Y qué logró Jesús por su muerte y resurrección? Pues la victoria sobre el pecado y la muerte. San Juan Pablo II dice esto: con su obra salvífica, el Hijo unigénito libera al hombre del pecado y de la muerte. Ante todo, Él borra de la historia del hombre del dominio del pecado, y que se ha radicado bajo la influencia del espíritu maligno, partiendo del pecado original, y da luego al hombre la posibilidad de vivir en la gracia santificante. En línea con la victoria sobre el pecado, Él quita también el dominio de la muerte, abriendo con su resurrección el camino a la futura resurrección de los cuerpos. Una y otra son condicionales esenciales de la vida eterna, es decir, de la felicidad definitiva del hombre en unión con Dios. Esto quiere decir para los salvados que en la perspectiva escatológica, el sufrimiento es totalmente cancelado. Wow. El sufrimiento humano culminó en la pasión de Cristo. Y ahora hay una nueva dimensión del sufrimiento. El sufrimiento se unió al amor. Pues no eran los clavos que pegaron Cristo en la cruz, sino su amor. Y hay espacio para nosotros en la cruz. Podemos unirnos con Cristo por nuestro sufrimiento. Vamos a ver esto en la tercera parte. Dios te bendiga.